Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a hacer. Entonces, ahorita nos toca la palabra de Dios. Entonces, esperamos que abran su mente, su corazón y que puedan recibir este mensaje que Dios tiene preparado para hoy. Voy a hacer la introducción con un video. Póngale atención y el mensaje más o menos va acorde a lo que tiene el video. ¿Estás nervioso por la pelea? Estoy aterrado. No lo demuestras. No debo hacerlo. Entonces, papá, no tienes que hacerlo. Yo creo que sí. Oye, vivir contigo no ha sido fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. No tiene que serlo. Seguro que sí. Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo! No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre: este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir: no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. Disculpe. ¿Qué te pareció? Bonito. Amén, hermano. La idea es esa, de que podamos entrar en el contexto de la prédica y vamos a orar para que sea Dios quien nos conduzca y nos guíe en este tiempo. Bendito Dios, Padre Celestial, Padre grande y poderoso, Señor.
Acudimos de tu presencia para pedirle perdón si hemos cometido alguna iniquidad, algún pecado, Señor, y para pedirle su guía en este momento, Señor, en este tiempo, en esta predicación de su palabra, que yo no sea, Señor, no hable a través de mi propia experiencia, conocimiento, sino que el Espíritu Santo que mora en mí, Señor, sea que guíe, Señor, este estudio y que ponga palabra en mi mente, en mi corazón, y abra la mente, Señor, de todas las personas que están acá, para que este mensaje llegue, Señor, y dé fruto su palabra conforme a su voluntad, Señor, que las personas salgan edificadas y salgan motivadas para seguir, Señor, en esta búsqueda de lograr esa salvación, Señor. Gracias, Padre, por una palabra de vida en mi boca. Ponga palabras sabias, Señor, palabras espirituales. Y así, Señor, usted sea honrado y glorificado por lo que haga, Señor, en este momento. Señor, muchas gracias, nos ponemos en sus manos, en Cristo Jesús le oramos. Amén. Ok, he titulado el estudio hoy la necesidad de ser consolados. Y es importante conocer que el ser humano siempre tiene esa necesidad de recibir consuelo o consolación. Es evidente. Por más fuerte que seamos física, emocional, espiritualmente, existe la necesidad del consuelo. Cuesta creer que teniendo un consolador, el hombre prefiera llevar el proceso de sufrimiento solo, cuando podemos tener la compañía de Dios a través del Espíritu Santo. El consolador. Y vamos a empezar con el texto de Lucas 16, 7, que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces vemos que Jesucristo, en su amor, en su misericordia, Dios siempre ha tenido esa compasión, ese deseo que nosotros estemos mejor, esa voluntad de Dios que no dejarnos solos. Dice: es necesario que yo me vaya para poder enviar al Consolador. ¿Por qué? Porque el hombre se mantiene en sufrimiento. A veces son sufrimientos provocados, originados por nuestra conducta, por nuestros comportamientos, y a veces no somos totalmente culpables, entre comillas, sino que heredamos un comportamiento del sistema familiar, y ese comportamiento y ese aprendizaje nos trae conflicto en nuestras relaciones actuales, en nuestra vida actual. Pero sin embargo todo eso se traduce como sufrimiento. Y cuando vamos a la palabra griega sufrimiento, es la palabra odunao, que significa lamentar, significa tristeza, tormentos. Entonces, ¿quién aquí no ha estado en sufrimiento, en tormenta, sufriendo con mucha tristeza en su vida? Y ese es el contexto de cada uno de nosotros. Como decía allí en la parte del video, la vida es dura. La vida es dura y por lo tanto necesitamos a alguien que esté al lado de nosotros. Y la palabra consolador en el griego es parakletos, que significa abogado, significa intercesor, significa alguien que está allí para ayudar, alguien que está allí para acompañarnos. Eso significa la palabra parakletos o consolador en el idioma original. Entonces, el Espíritu Santo, Dios quiere que el Espíritu Santo esté en nosotros acompañándonos, ayudándonos y para que tengamos una vida más llevadera, una vida donde no toda la carga del sufrimiento sea sobre nuestros hombros. Dice Mateo 11, 28 que venían todos los que estén cargados y cansados, yo os haré descansar. Nosotros a veces estamos agobiados, hermanos y amigos que nos visitan. A veces no podemos, a veces sentimos que no tenemos la fuerza para seguir
A veces hay personas que caen en depresión. ¿Cuántas personas hoy en día no están deprimidas? ¿Cuántas personas ya no ven la vida en color de rosa, sino como color negro? Porque ven que no tienen esperanza, ven como que todo le está saliendo mal y lo adecúan a su vocabulario. Dice, usted se pone a escuchar a las personas mayormente lo que andan en ese contexto de sufrimiento, que no han superado, no tienen la esperanza en Dios, y su forma de hablar es: no puedo, todo me sale mal, esto siempre lo intento, siempre lo hago, a mí nada me sale bien, todo es negativo, etcétera, etcétera. Póngale cuidado a las personas cuando hablan, para que ustedes vean cómo se expresa. Y si nosotros estamos constantemente afirmando algo, ¿qué va a suceder con nuestra vida? Mayormente la palabra tiene poder en lo que decimos, y por eso es que nosotros tenemos que buscar de tener otro vocabulario y tener esa confianza que tenemos un consolador, o podemos tener un consolador, alguien que va a estar al lado de nosotros, alguien que va a estar allí acompañándonos, guiándonos siempre, haciéndonos ver las cosas diferentes, haciéndonos ver la vida de otra perspectiva, de otra forma, no desde nuestra capacidad humana, sino desde la capacidad de Dios. Y para Dios no hay nada imposible, todas las cosas son posibles para Dios. Por eso que si tenemos Consolador, tenemos el Espíritu Santo con nosotros, y en nosotros la vida va a ser diferente, la vida va a ser totalmente diferente. Entonces, ¿por qué necesitamos ser consolados? Mateo 5:24, antes de ir Mateo está Proverbios 18:24. Esa persona que envió Cristo para que nos acompañara, para que estuviera cerca, para que nos ayudara, es semejante a un amigo. Dice Proverbios 18:24 en Reina Valera: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Pero me gusta, se lo voy a leer en esa versión que me llamó la atención. ¿Cuántos de acá han tenido amigos? En esta versión dice lo siguiente: con ciertos amigos no hacen falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. ¿Quién ha tenido amigos acá? ¿Cómo se sienten con esa amistad? Muy bien. Casi siempre es uno, casi es difícil tener dos amigos. Yo tuve uno y ya no he tenido más. Un amigo de la infancia. Y qué bueno tú sentiste con ese amigo, hablarle lo que sea, abrir tu corazón, y sabes que ese amigo nunca te va a traicionar, nunca va a agarrar lo que tú le digas para hacerte algún daño. Y Dios no permitió que esa amistad fuera por mucho tiempo, porque él tuvo un accidente y murió en el 93. Pero me quedó ese bonito recuerdo de esa amistad, y cómo me costaba tener otro amigo. Y lo he buscado, pero algún día llegará ese amigo incondicional, pero humanamente, pero a nivel espiritual tenemos al Consolador, tenemos el enviado por Dios, que quiere acompañarnos, quiere estar allí, quiere ser como este Padre, decirnos las cosas que debemos corregir, las cosas que no están bien, pero decirnos también: hijo, yo te amo, tú eres especial para mi Padre, tú eres un ser creado por mi Padre, con mucha facultad. Yo quiero acompañarte, yo quiero que tú glorifiques a mi Padre, que cambie, que haga transformaciones, que haga las cosas como mi Padre dice, para que mi Padre sea glorificado. Ese es el objetivo, parte del objetivo
del Consolador. Consolarnos, estar allí siempre pendiente de nuestra vida. El sufrimiento nos inhibe. El sufrimiento no hace que esa potencialidad que está en ti, que está en mí, salga. El sufrimiento nos lleva a una condición que estemos allí en un ambiente, en una actitud de no poder, de llorar, de quejarnos, como hacía el muchacho, ¿no? Se quejaba por todo, porque tú eres famoso, porque tú tal cosa, por tú y mi vida, pero casi siempre le echamos la culpa a otras personas y no nos vemos nosotros, no buscamos ese potencial, no buscamos la ayuda de Dios para salir de esa situación. Hay personas que se acostumbran a la víctima, hay personas que se victimizan o son victimizadas y le encanta por cierta manera que lo están victimizando. Y hablan y se comportan como una víctima, como alguien pidiendo, rogando, como alguien suplicando porque ellos no creen que tienen la capacidad de salir adelante. Son personas que exigen parte de su vida y muchas veces pasan toda la vida en esa situación, quejándose, llorando, echándole la culpa a los demás. Pero si esas personas buscaran el Consolador, buscaran el Espíritu Santo, confiaran en Dios, pusieran la fe en Dios, fuera distinta su vida. Pudieran vivir una vida llena de paz, de alegría, de gozo, más allá de las tribulaciones. Entonces, el sufrimiento nos inhibe, nos quita la capacidad de reaccionar de forma correcta. El sufrimiento también afecta a nuestra fe. ¿Cuántas personas no se van de la fe? ¿Cuántas personas no se mantienen en una tristeza? No ven la gloria de Dios, no ven los atributos de Dios en sus vidas, no pueden percibir lo grande y lo bueno que es vivir en Dios por estar en un sufrimiento. Y no es que no vamos a sufrir, no es que Dios nos prometa, no, yo te quito el sufrimiento, no. Pero si no da la sabiduría, la fortaleza y la guía del Espíritu Santo para enfrentar toda esta situación, para vivir una vida a plenitud. Cristo dijo, yo no vine a quitar la vida, yo vine a dar la vida y darla en abundancia. Y fíjense que tenemos, pues ya vamos a llegar allí, no solamente tenemos un Consolador, somos privilegiados, somos bendecidos por nuestro Padre. Nos conduce a una vida miserable. El sufrimiento nos conduce a una vida miserable, una vida donde el poder de Dios, esa grandeza de Dios no se manifiesta, donde nosotros vivimos como que si fuéramos alguien que nos hizo sin poder. Nosotros somos creación del Dios omnipotente, del Dios grande, del Dios que no hay nadie sobre él, que es un Dios que quiere que nosotros manifestemos sus atributos, sus virtudes. Entonces, cuando andamos por allí cabizbajo, arrastrando los pies, en sufrimiento, llorando, no estamos glorificando a Dios, al Creador. Entonces, la próxima vez que usted se sienta así, es bueno llorar, es bueno concientizar la situación, es bueno identificar el problema, la situación que nos pueda estar quejando, pero también es bueno salir de allí. Y un tip puede ser, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo yo me encargo de esta situación? ¿Qué debo hacer para salir de acá? Y no quedarme allí sumergido, que el problema o la situación sea el que tome el control sobre nosotros, cuando nosotros tenemos la capacidad para resolver, con la ayuda de Dios, con la guía de Dios, resolver cualquier situación. ¿Qué debo hacer para salir de acá? Entonces, Salmo 69, vemos a David en una situación bastante difícil en su estado de ánimo, y él dice
lo siguiente, Salmo 69, versículo 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy angustiado, acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Entonces David, ¿cómo se encontraba? David pasó por muchas veces por este estado de sufrimiento, de quebrantamiento, por esta situación, cuando venían los enemigos, cuando él pecó, etcétera, etcétera. Pero David siempre se mostraba a Dios, buscaba a Dios, buscaba la ayuda de Dios, buscaba ese consuelo, esa fortaleza de Dios para salir de su situación. David no se quedaba allí llorando, quejándose. David clamaba al Padre. David buscaba la ayuda de Dios, sabía que existía un Dios poderoso, un Dios grande, y nosotros sabemos que existe un Dios grande, un Dios poderoso. ¿Y por qué no lo buscamos? ¿Por qué queremos nosotros resolver la situación por sí mismos? ¿Por qué queremos nosotros luchar, desgastarnos delante de una situación cuando tenemos a un Dios, tenemos al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo, podemos tener el Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca y que nos guíe, nos dé la sabiduría para salir de la situación. Le dice 1 Corintios 10:13 que Dios no nos va a probar más allá de nuestra fuerza, sino que también con esa prueba viene la salida. Ese versículo me ha ayudado muchísimo. Yo sé, bueno, esta situación es difícil, no veo la salida, pero hay una salida. En cada problema que tú tengas hay una salida. Dios no te va a permitir que tú seas probado más allá de tu fuerza y que no haya salida para esta situación. Siempre hay una salida y necesitamos la sabiduría de Dios para enfrentar esa situación, para ver la salida, por dónde que puedo salir de esta situación y no empezar nosotros a incrementar nuestra emocionalidad, la cual inhibe nuestro razonamiento. Las emociones no nos permiten razonar. Por eso que cuando estemos bajo emociones, no tomemos decisiones significativas. Esperemos estar ecuánimes, estar en un estado de control para tomar esas decisiones en nuestra vida. Entonces, ¿por qué necesitamos ser consolados? Dice Mateo 5:4. Mateo 5:4 dice lo siguiente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y era lo que les hablaba. No es que no vamos a sufrir, no es que no vamos a llorar, no es que no vamos a pasar por sufrimiento. Una cosa es sufrir, una cosa es estar en sufrimiento y otra cosa es quedarnos allí o luchar solo con esa situación. Como decía allí en el video, la vida te va a dar duro. ¿A quién le ha dado duro la vida? A todos. Yo pasé por una situación muy difícil y hasta tuve pensamiento de suicidarme. No había conocido a Dios cuando eso, pero estaba luchando solo contra esa situación. Y eso fue tan grande. Yo veía que el mundo se me venía, como que tuviera un muro allí tan grande que se venía cayendo y me iba a aplastar. Y gracias a Dios, Dios me dio el entendimiento de buscar, de obedecer, de confiar en Él, de tener esa ayuda. Una vez llegué a la casa y leí el Salmos 91, y de frente a un espejo y empecé a declarar. Y creo que a partir de ahí Dios ya empezó a tener control de mi vida. Empecé dentro de
Poco tiempo Dios puso en mi mente que buscara a alguien que me predicara, y ahí comenzó toda la historia. Pero gracias a Dios que me dio ese entendimiento. Dios quiere consolarnos. Vamos a 1 Juan capítulo 2, y aquí le hablaba que no tenemos solamente un consolador, tenemos dos consoladores. Uno que está aquí con nosotros, puede estar con nosotros en la tierra, y otro que está en los cielos, que también está pendiente de cada uno de nosotros. 1 Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dentro de la definición de paracletos está, que significa abogado. Cristo es nuestro consolador delante del Padre. Él está en los cielos, delante de la presencia del Señor. Él está pendiente de nosotros. Él quiere que nosotros tengamos la victoria, para que su sufrimiento tenga sentido en nuestra vida, tenga sentido en el mundo. Y por eso Cristo también es parte de nuestro consolador, o tiene esa función de consolarnos, de fortalecernos. Y en este mundo más directamente tenemos el Espíritu Santo, que mora en nosotros cuando le buscamos correctamente. Hebreos 7:25 dice lo siguiente, también hablando de ese consolador de Cristo. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eternamente Cristo está intercediendo por la humanidad, está intercediendo por ti, por mí. Cristo no quiere que nadie se pierda. Cristo no quiere que nos quedemos allí sufriendo. Cristo quiere que nosotros seamos victoriosos. Cristo quiere que nosotros le digamos al mundo: existe un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que nos consuela, nos fortalece y nos guía, nos da la sabiduría para enfrentar la situación. Cristo dijo: en el mundo tener aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Segundo de Corintios capítulo 1. Segundo de Corintios capítulo 1, versículo 5 dice: porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué bendición, hermanos. Mientras más tú estés sufriendo, más consolación vas a tener. Para que también, dice el versículo 3, para que también consolemos a otros. Yo, cuando hay personas que están sufriendo, que han tenido pérdida de familia, de situaciones, de trabajo o cualquier situación, le digo: gloria a Dios, porque Dios te va a acompañar en este proceso y te va a fortalecer, para que tú seas también un instrumento de Dios, para que animes a otras personas. Entonces, démosle gloria a Dios por los sufrimientos que estamos pasando, porque vamos a poder decirle a los demás lo poderoso que es Dios, lo grande que es Dios, para que ellos también confíen en Dios. Yo pasé por esto y Dios me ayudó. Como me sucedió a mí con esa situación, que era muy difícil, pero gloria a Dios, hoy puedo animar a otras personas. No importa lo que estés pasando en tu vida, no importa. Lo importante es que busquen la ayuda de Dios, que confíe en Dios, que sea Dios glorificado por el proceso. Dios nos quiere consolar, Cristo nos quiere consolar, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, nos quiere consolar. Entonces nosotros a veces nos negamos, nosotros nos cerramos, le decimos: no, Señor, yo puedo solo, yo puedo enfrentar esta situación, yo tengo la capacidad. Caemos en una vida de altivez por confiar en nuestra propia fuerza.
Vamos a Juan capítulo 14, perdón. Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque ya Cristo es consolador, para que esté con vosotros para siempre. Como le comentaba, el amigo mío no tuvo mucho tiempo, pero el consolador es para siempre. Para siempre. Nunca nos va a dejar solo. No importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que esté aconteciendo en tu vida, ahí va a estar el Consolador, ahí va a estar el Espíritu Santo, ahí va a estar Cristo pendiente de ti, ahí va a estar Dios como Padre pendiente de nosotros. Versículo 18 de Juan 14 dice lo siguiente: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿En qué vendrá Cristo? A través del Espíritu Santo. Es necesario, como leímos Juan 16:7, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Ya Cristo se fue de este mundo, ya el Consolador está con nosotros. Es cuestión de que nosotros le busquemos. Versículo 26 de Juan 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para otra función del Espíritu Santo, que no me acuerdo de la palabra de Dios, no me acuerdo del mensaje, no me acuerdo lo que leí, no me acuerdo lo que estudié. Esa es función del Espíritu Santo, recordarnos las cosas que Jesucristo ha dicho. En este caso se lo estaba diciendo a los apóstoles, pero hoy la palabra la tenemos escrita. Entonces, si usted no entiende la palabra de Dios, tiene que buscar que ese Espíritu Santo more en usted, que sea una realidad en usted, que lo guíe en ese recordar la palabra de Dios y darle mayor entendimiento sobre la voluntad de Dios. No es bueno y ni recomendable quedarnos solos. No es bueno. Busquen de Dios. Tener apertura de humildad, dejar ese orgullo, dejar eso que nos quita buscar ayuda. Pensar, yo antes pensaba que yo me la sabía toda. Yo pensaba que yo tenía habilidad en ciertas cosas. Después me di cuenta que no, que prácticamente no sabía nada. Y con la ayuda de Dios pude entender, pude recapacitar, pude buscar esa ayuda de Dios. También necesitamos esa ayuda de Dios para glorificar a Dios, o esa ayuda del Consolador para glorificar a Dios. Necesitamos que Dios sea glorificado con nuestra vida. Necesitamos que Dios nos dé la victoria. Necesitamos que Dios nos dé siempre esa capacidad de resolver los problemas, de vivir la experiencia, de tener o estar en la situación, pero también salir de allí victorioso y tener paz en los problemas, en la situación. Dice Filipenses 4:7, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para el mundo es imposible decir que van a tener paz cuando tienen problemas. Por eso que siempre el ser humano va a tener problemas, por eso que el mundo no tiene paz, porque se enfocan en los problemas. Pero Dios dice: vas a tener problemas, vas a ser afligido en este mundo, pero confía en mí. Ya yo vencí todos esos problemas, ya yo superé esa situación. Y eso es lo que te da paz, lo que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, para glorificar a Dios necesitamos el Consolador, necesitamos esa guía del Espíritu Santo, necesitamos a Dios para que nos guíe, nos dé la capacidad, el entendimiento de salir adelante y poder ser vencedores.
Señores, hermanos y amigos, el mundo nos va a golpear duro, duro. Y hay personas que no se levantan de esos golpes. Hay personas que no son capaces de enmendar, de perdonar, de dejar sufrimientos pasados, de dejar traumas del pasado. No son capaces por sí solos, pero necesitan la guía, o allí donde el Consolador, el Espíritu Santo, nos puede ayudar a ver la salida. Y por más fuerte que nosotros pensemos que somos, quizás somos más débiles por el orgullo y la altivez que no busca la ayuda. ¿Qué necesitamos para ser consolados? Se estarían preguntando los amigos que nos visitan, ¿qué necesito para ser consolada? ¿Cómo yo me adhiero a ese consolador? ¿Cómo yo tengo esa bendición de tener un consolador en mi vida, tener el Espíritu Santo? ¿Cómo lo hago? Creer en el Evangelio es el primer paso. Creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el primer paso. Se define el Evangelio como la llave para entrar al reino de Dios. El que no conozca el Evangelio quizá no está entrando en el reino de Dios. Porque Cristo dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Entonces, una persona que no conozca qué es el Evangelio quizá no ha entrado en el reino de Dios, porque no ha tenido la llave para entrar. ¿Por qué es la llave? Porque presenta el sacrificio, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El que dio su vida para el perdón de los pecados, el que vino y pagó la deuda de cada uno de nosotros. Entonces nosotros no podemos buscar a Dios, acercarnos a Dios con nuestra propia experiencia o conocimiento, sino simplemente ser obediente a la palabra de Dios. Si Dios dice que es por medio del Evangelio que podemos entrar en el reino de Dios, así debe ser. Por el Evangelio nosotros nacemos de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Juan 3, del 1 al 6. El que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. No podrá entrar en el reino de Dios. Entonces el Evangelio nos da la posibilidad de entrar en el reino de Dios. ¿Y qué significa entrar en el reino de Dios? ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa que nosotros vamos a morir al mundo y vamos a nacer para Cristo. ¿Y cómo morimos al mundo? Cuando nos arrepentimos de todo este mundo de pasiones, de pecado, de placeres. Nosotros nos arrepentimos. Debe haber un arrepentimiento, luego el conocimiento del Evangelio y luego un compromiso de obediencia para siempre. Allí somos sepultados en el agua como se bautizó Jesús, y en ese momento todos los pecados son perdonados. Todos. Dice Dios, Malaquías 7:19, que toma esos pecados y los lleva al reino del mal, mas nunca se acuerda de ellos. Y allí recibimos el Consolador. Recibimos el Espíritu Santo. Recibimos ese ser que nos va a acompañar de por vida. Recibimos esa fortaleza. Recibimos a alguien que nos da el entendimiento para conocer y recordar lo que estudiemos de la palabra de Dios. Hermanos y amigos, esta es la voluntad de Dios. Y los amigos necesitamos que busquen de tener ese Consolador. Hay muchas formas de nacer de nuevo inventadas por el hombre, o muchas formas de bautizo. Hay que buscar la que dice Dios, la que está escrita en su palabra. Mateo 7:21
al 23 dice que mucha gente llegaron a la presencia de Cristo. Mucha gente tuvieron allí, Señor, profetizamos. Señor, trabajamos duro sacando demonios. Señor, ustedes saben cuántos milagros hicimos. Y el Señor le contestó, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque ellos estaban buscando a Dios sobre su propia experiencia o conocimiento, y así no funciona con Dios. Los hijos de Aarón, Adán y Abiú pensaron que como había fuego, no importa cualquier fuego, podían tomar de cualquiera, candela es candela. ¿Y qué sucedió? Murieron irreversiblemente al momento, porque Dios estableció un orden de las cosas. Dios es el que tiene el derecho de impedir, de exigirnos a nosotros, y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de poner condiciones, simplemente obedecer. Entonces, cuando hacemos esto, nacemos de nuevo, creemos en el Evangelio, nacemos de nuevo a través del bautismo, recibimos el perdón de los pecados, recibimos el Espíritu Santo, el Consolador, y luego perseveramos en la fe hasta que Cristo venga, hasta que el Señor venga a hacer el juicio final y nosotros estemos con Él allí para la eternidad, y dándole gracias al Consolador que nos ayudó en esta vida para superar todas las situaciones, todos los problemas, todos los sufrimientos, y poder tener así la corona de vida. ¿Quién quiere la corona de vida? Amén. ¿Solo la podemos lograr? No lo veo muy convencido. ¿Algunos creen que solo puede lograr la corona de vida? No. Es con la ayuda de Dios, con el Consolador, con el Espíritu Santo que nos da la sabiduría y la fortaleza para lograrlo. Vamos a Juan capítulo 16, versículos para ir terminando. Juan 16, versículo 23, dice lo siguiente. Lucas 16, es una historia que está aquí en la palabra que nos debe hacer reflexionar, ¿no? Lucas 16, versículo 23. En el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar, que no vengan ellos a este lugar del tormento. Esta es una historia, una parábola que los teólogos dicen que es verdadero, que tiene un nombre, ¿no? Pero nos enseña muchas cosas. Después que morimos, ¿qué va a suceder con nosotros? Si usted no ha nacido de nuevo, ¿qué va a suceder? O si usted nació y no perseveró, ¿qué va a suceder? O si usted nació de nuevo y perseveró. Hay un lugar que se llama el Hades, y allí hay un lugar de tormento y un lugar de consolación. Los que mueren en Cristo perseverando con la ayuda del Consolador, del Espíritu Santo, van al Hades. Los que han nacido de nuevo conforme a la palabra de Dios. Y los que no, o los que nacieron de nuevo y se salieron y se fueron, van a ir al lugar de tormento. Ahí estaba el rico y Lázaro estaba en el lugar de consolación. Entonces el rico dice: Padre Abraham, permite que Lázaro moje el dedo en agua y me traiga, porque estoy acá en gran tormento.
Pero también el rico trajo a su mente que tenía 5 hermanos. Esos 5 hermanos estaban todavía en este mundo. Padre Abraham envía a alguien de abajo para que le testifique y ellos no vengan a este lugar. Y el lugar de tormento es una antesala del infierno. Imagínate cómo es el infierno. ¿Quién quiere ir para el infierno? Nadie, pero la actitud debe ser, dice, diferente. Vamos a la iglesia el domingo, no. Vamos a estudiar, no. Después yo voy poco a poco y eso llega a la muerte y nos sorprende. O viene Cristo. ¿Cuándo viene Cristo? No sabemos, ¿no? Entonces, nuestras decisiones acá trascienden al plano espiritual. Lo que hagamos acá va a tener una consecuencia en lo espiritual. Entonces, les pido a los amigos que reflexionen sobre este mensaje, que busquen de tener este consolador, el Espíritu Santo, que nos ayuda, nos quiere ayudar para que nuestra vida sea una vida más placentera, una vida más con paz. ¿Cuánto desea Dios que tengamos paz en nuestra vida? ¿Cuánta paz nos ha quitado los sufrimientos? No parece. ¿Cuánta paz nos ha quitado los sufrimientos? Y Dios quiere, la voluntad de Dios que quiere que tengamos paz. Que el mundo vea a unas personas diferentes. Que el mundo no siga viendo lo mismo que ellos viven. Que el mundo vea a esta persona está buscando de Dios y es diferente. Esta persona Dios la ha transformado y sientan curiosidad de averiguar qué estamos haciendo, qué está sucediendo en nuestra vida. Eso es lo que quiere, es la voluntad de Dios. Pero mientras estemos bajo el sufrimiento, bajo toda esta situación, no estamos glorificando a Dios y le estamos dando la victoria a Satanás, que quiere tenernos esclavizados en el mundo del sufrimiento, quiere que nosotros no glorifiquemos a Dios, no quiere que la obra de Dios sobresalga, sea la luz para el mundo y que tú no tengas paz en tu vida. Entonces, con la ayuda del Consolador, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tener paz, vamos a tener esa alegría, vamos a tener esa fortaleza para hacer las cosas diferentes, para tener esa victoria sobre los problemas. Todos tenemos problemas, todos vamos a tener problemas, todos hemos sufrido situaciones, pero la diferencia es cómo tú enfrentas toda esa situación. La diferencia es cómo tú sales de esa situación. Y a veces no tenemos la capacidad como ser humano, por eso la necesidad del Consolador. Que el Consolador esté siempre con nosotros, que nos acompañe, que nosotros le pidamos, nosotros estemos siempre confiando, poniendo todas las situaciones en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, y vamos a poder ser unas personas que anunciemos con nuestras actitudes, con nuestro cambio, con nuestro testimonio, anunciemos las virtudes de Dios. Que la gente vea que en esta iglesia y todos los que buscan a Dios de corazón vean personas diferentes. No vean personas quejándose todo el tiempo, hablando negativo, sino personas que hablan positivo, porque tienen la fe y la esperanza que Dios le va a ayudar en todas las situaciones. Tienen la esperanza no en su propia fuerza, sino en la confianza en Dios, en la fe en Dios, que Dios en cualquier momento lo va a sacar de allí. Entonces, con esa esperanza espero que continuemos nuestra vida espiritual. No sabemos cuándo viene Cristo, cuándo nos vamos, pero con la ayuda del Consolador vamos a estar en paz, vamos a estar victoriosos, para que Dios reciba la gloria y la honra siempre a través de nuestro testimonio. Que Dios lo bendiga. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza,
levanto mis manos, oh, aunque tenga mil problemas, oh, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir